materia, psicología del consumidor. El mundo actual está tan golpeado por la crisis actual del coronavirus, no solo desde una perspectiva sanitaria. Lamentablemente es triste saber que tenga que morir un porcentaje amplio de la población para tener que atacar un virus de estos. Pero pues históricamente es así. Siempre se ha tenido lamentablemente que despedir de buena cantidad de personas para buscar solventar una crisis. Lo que quisiéramos que nunca nos tocara. Aparte de eso, que es bastante compleja la situación, tenemos una economía bastante golpeada. ¿Por qué? Porque las economías mundiales en la actualidad están basadas en los mercados. En el mercado en el sentido en que compramos, vendemos, transaccionamos, hacemos transacciones, tenemos una oferta de mercado laboral, trabajamos en servicios, dependemos del mercado y de la dinámica constante. Al interrumpirse la dinámica constante del mercado y del capital, del consumo de bienes y servicios, hemos detectado que el mercado se ha resentido en un 20, 30, 40, 50% en algunos ramos. Solo decir que usted ha perdido el 20% de participación en el mercado o el 20% en compras o ventas de su compañía, quiere decir que usted está atravesando una seria crisis. Les recuerdo, el capital fijo de una compañía oscila más o menos en el 80%, el capital circulante de la compañía oscila más o menos el 20%, el capital circulante es aquel capital con el que yo pago, con el que yo hago ciertas inversiones, el capital fijo es mi inventario, mi piso, mis maquinarias, que es con lo que, digamos, mis carros de transporte, en un caso de una empresa de consumo masivo, eh, que es lo que más se afecta. Entonces, cuando usted pierde capital circulante, que es lo que está pasando, vemos cómo las empresas tienen que acudir a los despidos masivos, que es la carga de las cargas más importantes que tiene una empresa. No puede desechar su maquinaria porque ese es un capital con el que pretende en el futuro emprender de nuevo. A raíz de eso y tras ese tipo de crisis nos damos cuenta que es necesario más aún que las compañías, que todo tipo de empresa, incluso la educativa en la que estamos hoy, tengamos un vínculo más directo con nuestro consumidor y entremos en una guerra por competir en cómo generamos identidad, en cómo llegamos a nuestro consumidor, en cómo entendemos cuáles son sus necesidades de consumo, sus prácticas, su capacidad individual, a qué segmento voy a ir. Entonces, de eso se trata todo esto hoy, el discurso. Esto es una pequeña introducción. Entonces, muchachos, bienvenidos, muy buenas noches. Hoy quiero tratar un tema que me parece muy interesante. Eh, que he venido en mis investigaciones personales de satisfacción, me gusta mucho leer sobre la historia de las corporaciones. Y siempre me ha causado una curiosidad la historia de las corporaciones como Coca-Cola. La de Coca-Cola conozco más que la de Pepsi-Cola. Pero haciendo mi investigación, hallé un artículo que se llamaba La guerra de las Coca-Cola, la guerra de las colas. Cuando yo pensé que era la guerra de las colas, yo previamente analizaba y decía, debe ser la competencia por precio y percepción del consumidor. Cuando vi los documentales, vi los artículos, estuve viendo prensa de los años 80, me causó suma curiosidad en que estas dos compañías hicieron un mercado a partir, lo dice uno de los exdirectores, dice, a partir de un agua carbonatada con altos contenidos de azúcar. Hicieron y crearon un mercado que fue tan importante, un mercado que fue tan importante que entre el año 1965 al año 1995 pudo haber crecido un 200, 300, 400%. Y aprovecharon la época de bonanza, una de las décadas de bonanza más importantes de Norteamérica, para crear y duplicar el consumo y demostrarnos que estrategias de mercadeo o marketing, eh, podríamos decirlo, lo que se llamaría actualmente un marketing relacional, pero no tanto así. Entender a lo que el consumidor tiene en su cabeza socialmente, qué quiere ser, qué quiere aparentar, cuál es su percepción de la vida, desde un producto
fue bastante innovador. Vamos a ver cómo uno de los precursores de todo este tipo de publicidad masiva que nos están bombardeando todo el tiempo, uno de los grandes precursores fue una batalla comercial entre estos dos tipos de compañías. Entonces, de esto va a tratar la clase el día de hoy, muchachos. La guerra de las gaseosas, un desarrollo de la psicología del consumo. La guerra de las colas era una campaña de anuncios de la televisión mutuamente dirigidas a las campañas de mercadeo en los años 80 y 90 entre los fabricantes de refrescos Coca-Cola y PepsiCo. Voy a hacerles un pequeño recorderis, muchachos, de por qué consumimos bebidas gaseosas. En la actualidad, las bebidas gaseosas o bebidas fermentadas como en la cerveza se hacen muy, muy, muy necesarias. ¿Por qué? Hoy en la actualidad no nos hacemos esa reflexión porque consumimos este tipo de bebidas. ¿Qué pasa? Hasta bien entrado el siglo XX, 1950, por lo menos en Colombia, se tuvo acceso a agua potable de forma masiva. Entonces, de ahí para atrás, imagínense muchachos, 2000 años de historia más o menos hasta Cristo, hemos sufrido de tener acceso al agua contaminada. Cuando se tiene acceso al agua contaminada, se adquiere todo tipo de enfermedades que van con ello. Entonces, finalizando el siglo XIX, existieron compañías, casi todo el mundo, que experimentaron con bebidas tratadas por medio de formas industriales para hacerlas potable. En este caso, el consumo de vino y de cerveza en algunos países nórdicos se incrementó por su alto contenido calorífico de calorías, por ser un de alto contenido de alcohol en altas tasas de trabajo. En otros aspectos, en otras sociedades como la norteamericana, especialmente en el sur, en Atlanta, en Georgia, en Atlanta, en la ciudad de Atlanta, en esta región del sur que es bastante caliente, se crean refrescos, se crean bebidas que nutran o que puedan suplir esa falta de agua potable. Entonces, Coca-Cola y Pepsi-Cola nacen como unas empresas farmacéuticas y vendían era soluciones a problemas como dolores, como garganta, como inflamación en el hígado, diarrea, o sea, eran más o menos unos elixires. Y originalmente este tipo de productos tenían no altos contenidos de cocaína, pero sí en los primeros años al menos, la cocaína cuando se funda Coca-Cola y PepsiCo, la cocaína era totalmente aceptada y se conseguía en las farmacias. No se tenía el alcance o no se tenía el conocimiento de que podría alcanzar a ser o podría llegar a ser un producto de alto contenido adictivo y de alto daño social. No se sabía. Originalmente sí, pero dicen los expertos que uno consulta que más o menos alrededor de los 1900 la cocaína pasa por salvia, unas salvias dulces que se reemplazan, pero indiscutiblemente Coca-Cola tiene la fórmula de la cola. ¿Qué pasa? Coca-Cola desde su fundación ha tenido algo muy característico y es el mercadeo, es la venta, es las estrategias publicitarias que incrementan el consumo y no solo incrementan el consumo, sino que posicionan en el ambiente social una marca que llega a ser tal punto a la identificación con ella que la gente la pide, se pide un producto indiscutiblemente de su precio. Eso hace Coca-Cola. Coca-Cola desde el sur de Estados Unidos, creó esa imagen. Entonces, Coca-Cola siempre tuvo la delantera de PepsiCo, indiscutiblemente fue una compañía que se amplió muy rápidamente. PepsiCo también es del sur de Estados Unidos, de esta misma zona, pero fue una empresa más bien pequeña, siempre acompañada de pronto de 7-Up, de Wizard, de diferentes tipos de gaseosas, pero Coca-Cola era la puntal de este tipo de mercado. ¿Por qué? Porque muy rápidamente organizó el negocio de las bebidas gaseosas con embotelladoras, con distribuidores, con canales, con Coca-Cola. ¿Qué hizo importante? Les voy a comentar antes de que se me olvide. Coca-Cola fue la primera empresa que mandó refrigeradores a las tiendas para tener Coca-Cola fría. O sea, ella, el mismo modelo que está en la actualidad de que ustedes ven que dejan la nevera
Cuando usted monta una tienda o les firma un comodato, le entregan una nevera y asimismo Coca-Cola fue la primera empresa que hizo ese tipo de mercado. Entonces, imagínense ustedes estar en el Mississippi en plena ola de verano al lado de un río caliente, caliente, imagínense en el Magdalena Medio, Girardot, un tipo de clima así caliente de río, poder en los años 50, 30, poder tener una bebida fría. Otra cosa, no se tenía conocimiento de que el exceso de azúcar tenía repercusiones en la salud. O sea, eso pasaron 80 años y hasta finalizando los años 80 se empezó a tener una conciencia mucho más clara sobre el exceso de consumo de azúcares en las bebidas. O sea que estamos hablando que prácticamente el mercado se crea por toda la visión de una compañía. Se creaba el mercado con Coca-Cola. Entonces vamos a ver que es un imperio, una gran empresa, un gran producto. Vamos a presentar algo de la numérica de, de la exposición. Todo el siglo XX, la mayoría del siglo XX, Coca-Cola, por lejos, por lejos, por lejos, era la segunda o tercera bebida gaseosa de Estados Unidos, dejando el mercado siempre por ser menor precio. O sea, la introducción y la propuesta de valor, la promesa de valor de Coca-Cola era competir con el costo. ¿Qué pasaba? Coca-Cola tuvo varias estrategias, entre ellas dar un doble de contenido al mismo precio que Coca-Cola. Pero Coca-Cola era tan sólido, estaba tan metido en el mercado que él no tenía la necesidad de acudir a esto. Siempre Pepsi fue la que atacó, Pepsi fue la que publicitariamente intentó, pero durante 60 años más o menos, nunca afectó realmente a los números de Coca-Cola. Esto cambia finalizando la década de los 60, donde Pepsi tiene una nueva idea que es la generación Pepsi, y 70s, finales de los 70s y principios de los 80, cambia totalmente. Y todo el cambio total, estamos hablando de que Coca-Cola tenía más o menos el 65% del mercado, y Pepsi, al final de todo el proceso, llegando a los 90, le había reducido la diferencia a tal punto de que en Estados Unidos, en el mercado de Estados Unidos, a nivel global no, en Estados Unidos podría llegar a competir. O sea, estábamos hablando de números bastante amplios, igual Coca-Cola con su participación mundial es una empresa que en números globales es mucho más grande que PepsiCo, pero PepsiCo no solo es una empresa de bebidas gaseosas, sino una empresa de procesos una empresa de productos procesados y manufacturados alimenticios. O sea, es una empresa bastante grande que está en diferentes ramas de la sociedad, en diferentes ramas del negocio de los alimentos. Entonces vamos a ver una pequeña estadística y ubiquémonos en los años 1970 y 80 del siglo XX. Estados Unidos sufre la crisis de los petróleos a final de los años 70. Estados Unidos sufre una crisis de identidad por muchas cuestiones, por el incremento de la violencia, el incremento del uso de los narcóticos, el incremento de migrantes de nacionalidades, especialmente asiáticas y latinas, conflictos raciales todavía muy latentes. O sea, Estados Unidos estaba sufriendo, pero indiscutiblemente Estados Unidos era el mercado y la economía más productiva del mundo. O sea que estar en ese mercado era prácticamente estar en la mina de oro. Entonces, ¿qué pasó? Pepsi hace una jugada, hace una maniobra publicitaria que cambia el juego, lo mueve totalmente. Y es una cosa que se llama el reto Pepsi. El reto Pepsi, señores creadores de material publicitario y de marketing, pero perdón, discúlpenme, acá vamos a ver las estadísticas. Tenemos una estadística que más o menos hacia el 95, finalizando los años 2000, Pepsi siendo el numeral rojo, vemos cómo incrementó sus ventas. Coca-Cola siempre viene en crecimiento sostenido, pero PepsiCo ha llegado a marcar números históricos en la venta de bebidas gaseosas en Estados Unidos. Y esto se debe indiscutiblemente a que
han hecho desde finales de los años 70 un uso importantísimo del mercadeo, la publicidad, del marketing, llegando a ser en los años 90 y en la década del 2000 grandes referentes de la publicidad. Eh, entonces es muy importante. Tenemos la numérica, pero entonces el enunciado también es muy importante. A finales de los 80, convencida de que su producto era el mejor que el de su eterno competidor, la multinacional de bebidas refrescantes PepsiCo lanzó un órdago al mundo que llamó el reto Pepsi. Un órdago es una jugada del MOOC, de un juego de mesa japonés donde se apuesta a todo. Entonces, Pepsi lo apostó todo, aunque fue más o menos una jugada publicitaria de las tantas que hay, pero esta sencilla jugada generó un impacto impresionante en el mercado y puso no solo a Pepsi en el radar de Coca-Cola, sino que puso numéricamente a PepsiCo en el consumidor. O sea, ya no consumo Pepsi por su bajo costo, sino lo consumo porque realmente es un producto que me satisface al consumirlo. Y el reto Pepsi demostró esto. El reto Pepsi incluso se hace. eh, Tengo un video, vamos a ver si lo puedo reproducir. Si no, lo coloco en el aula de los años más o menos 2000, donde todavía se hacía el reto Pepsi. Entonces vamos a ver que eso fue una extremadamente exitosa estrategia de mercadeo. Otra cosa que les quiero comentar, muchachos. Países donde no existe Coca-Cola. Cuba y Corea del Norte. Creo que en la actualidad Cuba introdujo algunas mercancías norteamericanas después de la salida de Fidel Castro del poder. Entonces, interesante que tengamos en cuenta esto. Coca-Cola fue parte fundamental en la estrategia de los Estados Unidos para poder llegar con sus productos y cultura a rincones antes inimaginados. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos eh, propuso conquistar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial utilizando las armas económicas. En estas armas económicas, uno de sus productos puntales con los jeans Levi's fue Coca-Cola, con su marca de carros, Ford, General Motors. Entonces, pero sin duda Coca-Cola fue un producto masivo que tuvo un mayor éxito en todo el mundo. Se transforma Coca-Cola como el producto más comprado y consumido de todo el mundo, llegando con su modelo de negocio a cada país de la Tierra. Existen muy pocos territorios donde no se esté la marca o el producto, en Cuba y en Corea del Norte. Creo que Cuba sí, me tocaría chequearlo, pero imagínense el alcance de este producto. Hasta en las naciones menos desarrolladas donde no llega la luz, llega una Coca-Cola. Imagínense la calidad, la cantidad, la cadena de distribución, el manejo logístico, la capacidad embotelladora. O sea, estamos hablando de un gigante de la economía. Globalmente, Coca-Cola puede estar teniendo un producto bruto interno muy amplio, incluso competir con más de una nación desarrollada. Entonces vemos la importancia y la competencia de este tipo de personajes. Estas dos compañías, entre los años 1970, 80 y 90, crearon y duplicaron el mercado de las gaseosas. Fue tal la influencia de las herramientas de marketing que el mercado se duplicó por el flujo y dirían los especialistas en la actual, por machacar y machacar y machacar el mercado. Vamos a ver aquí a la mano derecha estos finales de los años 70 en Estados Unidos y es una imagen de lo que se llamaba el reto Pepsi. El reto Pepsi, ¿en qué consistía, muchachos? Consistía en una toma de muestras de sabor al azar. Podría sonar algo muy sencillo, muy hasta infantil, pero miren, muchachos, que tuvo una repercusión extremadamente importante en las ventas y en la colocación de la imagen, en la colocación de la imagen y de la marca en el consumidor, en lo que llaman los expertos en el goodwill de la marca. Vemos cómo se consumía allá en la imagen, me siguen el cursor, por favor, aquí tenían una cajita amarilla, dos bebidas, dos vasos, se probaba y se decía cuál le gusta más. Según
el mercadeo y las investigaciones que hay sobre el tema, un 70% prefería Pepsi. Ya les voy a decir por qué razones. Pero al final de la operación, la gente prefería Coca-Cola porque, pues ya les voy a contar, pero en el inicio esto fue una muy buena. Usted solo podía dar un sorbo y decidir. Entonces fue muy buena estrategia, muy bien diseñada, muy bien enfocada, muy bien implementada. La rivalidad entre Coca-Cola y Pepsi es legendaria, aunque la guerra entre ambas marcas no alcanzó su punto álgido hasta el 75, cuando Pepsi lanzó al denominado Desafío Pepsi y ganó a Coca-Cola en un set ciego de sabores. Las dos compañías llevan luchando desde hace más de un siglo. Aquí, entonces usted hacía fila en el supermercado, en plaza pública, los que estábamos aquí en Bogotá, vamos a la plaza de Bolívar y encontramos una caseta de X y Y producto y simplemente lo probamos y discutíamos y nos grababan y le preguntaban su opinión, qué piensa o le decían algo que fue muy estratégico, muchachos, acudieron al consumidor directo de la competencia y buscaban al consumidor de Coca-Cola. Don Juan Carlos, perdón, lo pongo de ejemplo, don Juan Carlos, ¿usted es consumidor de Coca-Cola? Sí, sí, señor, claro, yo consumo Coca-Cola hace 50 años, desde que yo era un niño, porque Coca-Cola es un producto que ha estado hace muchísimos años en el mercado. Bueno, entonces usted puede distinguir la Coca-Cola de una Pepsi. Claro que sí, total, yo no consumo Pepsi jamás. Listo. Recordemos la identificación de una sociedad con un producto. Aquí se juega eso. Miren los colores de Pepsi y miren los colores de Coca-Cola. Miren cómo Pepsi usa los colores de la bandera y casi nunca los saca. Y miren cómo Coca-Cola usa el rojo y el azul o el rojo y el blanco como símbolo. Miren. Entonces es bastante importante la identificación. Cada una de estas compañías se requiere a sí misma como una compañía realmente norteamericana. O sea que aparte de ser una compañía de productos de aguas gasificadas que no se necesita, es una compañía que genera identidad. Eso es psicología del consumidor llevado a su máxima expresión. Pero estamos hablando de hace casi 50 años y aún es exitoso ese tipo de campañas. ¿Por qué? Porque demuestra en situ lo que el consumidor quiere. ¿Qué pasó? Coca-Cola, indiscutiblemente en su numérica, seguía siendo una compañía extremadamente rentable, pero Coca-Cola, ¿qué sucedió con este acto del desafío Pepsi o el reto Pepsi? Que puso en la palestra pública que muchos de los consumidores reales, no de la televisión, no de la publicidad, no de los comerciales, no de la gente famosa que se le pagaba para tomarse una foto tomando Coca-Cola, preferían el dulce sabor de Pepsi. ¿Qué pasó? En el Goodwill, en la representación de la marca en el mercado, subió estrepitosamente. Eh, Subió en ventas, pero no fue tampoco el gran golpe de Coca-Cola, pero indiscutiblemente tocó su fibra, fue un gancho a la mandíbula, no lo noqueó, no perdió el título, pero fue un síntoma de alerta de que el gigante se estaba tambaleando. Pero miren, no lo logró el precio, no lo logró la cadena de distribución, no lo logró su mejor capacidad de producir un bajo costo, sino lo logró una estrategia sencilla de publicidad. Entonces, miren lo importante que es atacar el mercado desde la publicidad, desde la creación de estrategias, que no son solo sirven para vender, sino para posicionar a nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio en la memoria del consumidor. Pueda que no lo compre hoy, ni mañana, ni pasado, pero si estamos en la memoria, seremos una de las primeras opciones de compra. Direccionando el consumidor. Se trataba de un marco de estudio de mercado realizado delante de las cámaras con el que básicamente se proponían mostrar que los consumidores preferían el sabor de Pepsi al de Coca-Cola. Si el experimento salía bien, razonaron los directivos del eterno número 2, lo contrarían con lo contarían a los cuatro vientos con una campaña publicitaria a escala planetaria y así conseguirían revertir la tiránica hegemonía en ventas del poderoso competidor. Vemos, muchachos, que cuando estamos a estos niveles corporativos, eh, un punto porcentual, los que trabajan en el ámbito comercial sabrán que un punto, dos puntos, tres puntos
definen muchas cosas en la operación total de la empresa, en el goodwill, en cómo nos vemos, en nuestros planes corporativos. Indiscutiblemente, llegar a tocar a un gigante fue importante. Y voy a hacer una analogía. De pronto los que les gustó el automovilismo se recuerdan de Schumacher. Schumacher ganaba todo y nadie le podía ganar, nadie. Cuando llegaba Montoya y lo arañaba, sabíamos que no iba a perder Schumacher el título de constructores, el campeonato del año, pero sabíamos que tampoco era imbatible, que llegaría en algún momento. Pasó también con Froome en el ciclismo en la actualidad, salvo las cosas que se están hablando, pero no vamos a hablar de eso. Pensamos que no iba a llegar alguien que lo batiera hasta que llegó Egan y otros tantos, y así sucesivamente. Los grandes cuando están tanto tiempo en la cima suelen relajarse, suelen creer que por sí mismos el mercado los renovará por ser el mejor, el único, el más barato, en fin, por ser el mejor. Pero no es así. Una buena estrategia de mercado puede debilitar cualquier tipo de empresa. Recordemos que el mercado es una planta, una semilla, un músculo que se tiene que estar construyendo y contrayendo todo el tiempo para ejercitarse. Vamos a ver acá, si me permite. Permítame un segundo, creo que no tiene sonido, pero quiero que vean en, en físico, muchachos. Un segundo, qué pena con ustedes. Quiero que vean cómo era visualmente el reto Pepsi. Porque tiene un gran sabor. Y para demostrar. Muchachos, estamos acá hablando de que únete al reto Pepsi y deja que tu sabor decida. ¿Qué es todo esto? Esto estamos hablando que es una publicidad mexicana alrededor de los años 2000. Espero que hayan podido ver cómo era el reto Pepsi de forma física, o sea, no era un gran elemento de publicidad, era recordar la decisión. Obviamente, ustedes van a decir, pues sí, los de Pepsi no van a mostrar los que escogieron a Coca-Cola, no, pero sí quedó demostrado estadísticamente que la gente en una amplia mayoría, un 60, un 70% elegían Pepsi. ¿Por qué se elegía Pepsi? Porque Pepsi tenía un contenido de azúcar de un 5 a un 15% más por lata o por botella. Y en un primer sorbo, en una primera probada, el consumidor tiende a elegir lo más dulce, pero en un uso continuo del producto, tiende el contenido exagerado de azúcar a generar reacciones distintas al producto. Entonces, Coca-Cola en un largo plazo era mucho más consumida por este tipo de cosas. Entonces, por eso era tan indispensable que en el reto Pepsi solo se le diera un sorbo amplio para decidir. Imagínense consumidores de Coca-Cola de toda la vida, cuando hacían este reto en un supermercado, ir a hacer el mercado con su familia, recordemos que como el niño que ven comiendo un emparedado, como lo dicen ellos, creció con Coca-Cola, o sea, era ir a comprarse su golosina. ¿Cuántos hace muchos años vimos esos congeladores y uno le metía la monedita y era toda una experiencia sacar de adentro del congelador su Coca-Cola fría, los que son de tierra caliente? Eh, Esas son experiencias que el mercado eh, propone.
Profe, se le silenció el micrófono. Gracias, muchachos, qué pena. El reto Pepsi es algo bastante interesante que me llama mucho la atención, pero vamos a particularizar en otras cuestiones bastante importantes. Recuerden, muchachos, que la psicología del consumidor, hoy por hoy, 2020, estamos hablando de que del 75 hay, no, 25, estamos a 45 años del inicio de esta estrategia. Y el video que vieron ahorita, muchachos, lo pueden ver en internet, no decía gran cosa, pero quería que lo vieran. Es más o menos de los años 2000 en México. O sea que hace 35 años después se seguía usando la estrategia del reto Pepsi. ¿Por qué? Porque a cualquier generación impacta en la decisión. Acuérdense de la paradoja de la decisión, de la promesa de valor. Miren todos los aspectos que tiene la psicología del consumidor para determinar que este niño consuma Coca-Cola así sea un poco más costoso. ¿Listo? Entonces vamos a determinar que las marcas no solo venden un producto, repito, este tipo de marcas venden agua carbonatada negra, que en lo general usted una bebida negra es como tomarse una bebida sucia. Generalmente uno compra bebidas blancas, transparentes, pero seguimos consumiéndola porque estamos tan bombardeados publicitariamente que desde niños vemos este tipo de colores, especialmente en Colombia Coca-Cola es muy fuerte. Vemos que nos recuerdan sentimientos positivos. Por eso miren las publicidades de Coca-Cola y entonces vamos a explicar la siguiente laminita. Coca-Cola y su eterna campaña de identidad. Voy a esperar un minutico para que porfa analicen bien la laminita y las expresiones. Coca-Cola y su eterna campaña de identidad. Al contrario de Pepsi, Coca-Cola había sido una institución a lo largo de casi 100 años, puesto que lo tenía cómodamente atado a una clásica estrategia publicitaria de identificación, con lo bueno, lo positivo, la familia, la Navidad, lo nacional. En este caso, haciéndose un ícono de lo verdaderamente estadounidense, haciéndose imagen de la familia blanca, próspera y protestante. Esto es extremadamente importante, muchachos. Coca-Cola no se hizo la primera en el mercado más importante desde 1880, que se convierte a Estados Unidos en un mercado interno demasiado fuerte. O sea, que las empresas necesiten solo de venderle a su propia gente para sobrevivir, sino que el mercado se construye gracias a estas compañías. Miren este cartel, por favor. Distribución con transporte y miren lo del mercadeo. Estas neveras eran las que entregaban al distribuidor, en este caso una gasolinera. Imagínense ustedes en el campo, imagínense en la carretera al Magdalena Medio, en un camión que no tenía aire acondicionado, que el motor pedía calor, y se bajan ustedes y encuentran de la nada en los años 30 y 40 una nevera con una bebida. Créanme, muchachos, que mágico, mágico, y era tener un poco, recuerden a Aureliano Buendía cuando recordó en el paredón de fusilamiento cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Imagínense el impacto de las cosas frías en la tierra caliente. Era extremado. Coca-Cola particularizó en eso. Campañas impresionantes de mercadeo, pero indiscutiblemente se situó en la cabeza de los norteamericanos por su identificación a lo bueno, a lo natural, a lo de la raza blanca. Pasaron muchos años largos para que aparecieran las primeras personas de raza negra en las publicidades de Coca-Cola y mucho más en las etnias, a partir de los años 70 y 80 particularmente. Entonces, Coca-Cola usaba uno de los logos que eran los Good Times, Remember Good Times, recordemos los tiempos después de la guerra, cuando teníamos dinero, cuando no había tanta droga, cuando nuestra mayoría era blanca, vivíamos entre comillas bien, tranquilos. Estos son tipo de publicidades de Coca-Cola. No marcan una diferenciación entre el segmento del mercado, ricos, pobres, nuevos, punks, blancos, no, sino trata de tener una homogeneidad en conceptos universales como la familia, el bien, el mal, la prosperidad, la Navidad. Miren este. Give and the take say I. Dar y recibir digo yo.
Y miren la particular uso de los colores. Coca-Cola, mis queridos compañeros, fue una de las compañías que más trabajó en el marketing sobre Papá Noel o Santa Claus, pero siempre asociado al consumo de la bebida. Miren estratégicamente cómo está situada nuestro producto. Tengo el producto bastante pequeño respecto al volumen de Papá Noel. Miren la cara de felicidad, robusto, rojo, está comiendo, está en abundancia. Y mire qué hay en la nevera. Solo tenemos Coca-Cola. O sea que la bebida indiscutible que hay que beber es Coca-Cola. Lo acompañamos con pavo. Miren este manejo de la sensibilidad publicitaria y estética. Sencillo, un solo personaje, una sola temática, pero asociado a lo positivo y a lo bueno. Entonces Coca-Cola era, o sea, tratar de competir con este tipo de estrategias que llevaban más de 50 y 60 años en la mente de los norteamericanos es bastante difícil. Es como cuando usted le dicen que esa persona, todo el mundo le dice que es mala, que hace cosas malas, que hace cosas malas, que hace cosas, pero usted está tan llevado de cosas publicitarias de esa persona que usted no lo cree hasta que pasa algo que lo abrume o incluso sigue creciendo así toda la vida. Esto es lo que pasa con este tipo de publicidad y es porque se ha estudiado al consumidor y se ha proyectado su necesidad afectiva y de relación con la marca. No solo la necesidad de consumir un producto, sino de generar una identidad y una relación con la marca. Bastante importante. Pero todo cambia, diría el señor Carlos Marx, todos los sólidos se desvanecen en el aire y todo lo sagrado es profanado. Es una frase que me gusta así se titula un libro de, de un historiador de la modernidad. Entonces, un cambio generacional a todo nivel. Durante la década del 70 del siglo XX, la compañía de Coca-Cola era un líder indiscutible en el mercado mundial, pero Pepsi nos demostró que con una campaña publicitaria clara, agresiva y con una mirada focalizada se puede lograr mucho. Entre los años 80 y 90 se da un cambio generacional y se crea un nuevo mercado enfocado a los consumidores jóvenes, los cuales fueron un grandioso nicho de mercado en la década del 80 y el 90. Recordemos que en los años finales de los 70 y los 80 fue el estallido de una potencia, de un auge comercial, de un pico de auge comercial de la economía norteamericana y algo indiscutible, los centros comerciales como modelo de negocio. Toda la década del 80 fueron los centros comerciales, alrededor de todo el mundo occidental, porque era un modelo de vida. Miren cómo Pepsi cambia su modelo respecto a Coca-Cola. Miren la asociación de valores y de identidad que tiene Pepsi. Pepsi hace una asociación de valores mucho más material, mucho más renovada, que puede cambiarse y no que está tan atada a la tradición, pero la tradición vende. Recordemos por qué Navidad vende, porque la tradición vende. Y estamos jugando en otros valores de satisfacción, la fiesta, la juventud. Esto es más o menos alrededor de los años 68, 70, este tipo de publicidad. Pero vamos a ver una un poco más reciente, que es con lo que quiero finalizar, porque pues es largo este tema, incluso no he tocado ni el fondo de lo que significó esta guerra de las gaseosas a nivel de mercadeo y de marketing relacional, de producción de mercados con esta exposición, pero es una generalidad. Aquí, en esta campaña publicitaria, se rompe el mercado cuando en 1984 Pepsi decide lanzar lo que fue la campaña publicitaria más grande de la historia de su compañía, usando al ídolo del pop grande de su generación, Michael Jackson. Aquí está con los hermanos Jackson y les recomiendo que por curiosidad se pasen a YouTube y vean el video, es bastante chévere. Eh, y indiscutiblemente Pepsi se juega eh, los 80s a que ya su competencia con Coca-Cola, les repito, no va a ser por precio, sino va a ser por, diría, el corazón, los corazones de los consumidores. Y se plantaría la guerra, cuando usted está en una guerra, tiene que estar en bandos. Y aquí
Coca-Cola y Pepsi, entre comillas, hacían que el consumidor eligiera un bando, Pepsi o Coca-Cola. Pero Pepsi, creo que Pepsi y PepsiCo es una compañía bastante vanguardista, bastante líder, es una compañía que nunca, ahora en la actualidad es líder y vanguardia del mercado, pero durante los años 70, 80 y 90 le tocó luchar muy duro con compañías mucho más grandes y antiguas, pero PepsiCo, los que saben algo de mercado, saben lo grandísima que es como empresa de productos alimenticios. Incluso haciendo todo su portafolio podría competir fácilmente con Coca-Cola. 1984, como por 5 millones de dólares, pueden hacer esta campaña publicitaria. Rompen el mercado, rompen la figura del marketing, abren un nuevo nicho de conexión. ¿Y ahora qué? La publicidad a todo nivel. Un ejemplo, vi una entrevista hace muchos años de Adidas y nunca se me va a olvidar, donde hablaban con un gerente de producción y le preguntaba por qué un tenis Adidas oscilaba en precios tan altos y decía, es que le preguntaba al periodista, es que es muy costoso producir un tenis Adidas y decía, no, no es costoso, para nada. El producto mostró unos tenis de atletismo, dijo, el producto puede oscilar en $25, $30, pero entonces, ¿por qué se vende en el mercado en $200, $170, $150? Porque contratar a Messi, no me acuerdo en esa época quién estaba. Bueno, a un futbolista, creo que era Ronaldo, contratar a Ronaldo y a X no es para nada costoso, no es para nada económico. ¿Qué significa esto? Que el 60% de las ganancias o de los aspectos se van en publicidad en este tipo de compañías. Recordemos la televisión nacional. En el horario prime time, ¿cuántos comerciales podemos ver entre las 8:30 y las 10 de la noche? ¿Cuántos comerciales podemos ver? Ojalá hagamos un ejercicio y los contemos. Y miremos cuántas marcas multinacionales están pautando. Esto fue el origen de todo esto. Con esta publicidad, creadores de contenido. Miren, revísenlo. Fue muy, 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 muy potente lo que hicieron. Muchachos, se nos fue rápidamente el tiempo hoy.